¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, Mauro, buenas tardes. ¿Sí se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, a ver. eh, Vamos a arrancar una lección. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Se puede visualizar la pantalla? Oye, ¿se puede visualizar la pantalla? Sí. Ok. eh, Bien. A ver, bien. Primeramente, buenas tardes. Una consulta. Las personas que se encuentran presentes, ¿alguien ha visto? Siempre pregunto debido a que, wow, siempre pregunto debido, disculpen, siempre pregunto debido a que quiero saber para así no usar términos complicados, difíciles de entender. ¿Alguien ya llevó derecho procesal penal o ya ha visto sobre la prisión preventiva, al menos una noción, para así saber qué palabras usar, si ir de pocos o si ir de frente? ¿Alguien ya llevó el curso de Derecho Procesal Penal o el tema sobre la prisión preventiva con toda confianza, sí o no? No hay problema. Si mal no recuerdo, ¿dónde está? Ay, ok. Aún no. Yo no. No hay problema. Yo quiero saber en sí personas que no han llevado. Con toda confianza, dime, no, Mauro, no he llevado. Y ya. Para así ser más flexible e ir de a poco. Macy dice que no. Leslie que no. Frida que no. Luz que no. Cuatro personas no han visto. Las demás sí. Entonces a los demás puedo preguntar. Fernanda no. Hay cinco personas. ¿Alguien más de los veintipicos? Aún no. Aún no, aún no. Aún no. Bueno, la mayoría no ha visto el tema. Así que voy a ir de a pocos. Bien, ok, descuiden. No se preocupen. Vamos a arrancar. Primeramente, este tema hoy en día es muy tocado, se podrá decir, debido a la mala aplicación de esta medida de coerción. Si ustedes saben, o bueno, bien saben, que la prisión preventiva es una medida de coerción, es una de las medidas de coerción, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de coerción en el nuevo Código Procesal Penal, Mauro? No sé. Pues tenemos la detención preliminar, perdón, detención preliminar judicial, la detención policial, arresto ciudadano, tenemos a lo que es la prisión preventiva, el impedimento de salida, comparecencia con restricciones, etcétera. ¿No? Es una medida de coerción personal porque obviamente no vas a quitarle la libertad a una casa, no vas a quitarle la libertad a un bien inmueble. Por eso se considera como una medida de coerción personal. Una medida de coerción real sería el embargo, la incautación, ¿no? Pero ya sería otro tema, tal vez en alguna oportunidad. Vamos a centrarnos únicamente en la medida de coerción que sería la prisión preventiva, la más grave de todos y obviamente la que más se aplica hoy en el país. La prisión preventiva, eh, no a cualquier persona se le puede interponer prisión preventiva. Y no cualquier persona puede solicitar la prisión preventiva, porque no vas a decirme que un abogado puede solicitar la prisión preventiva o un juez no puede solicitar la prisión preventiva. Hay un representante del Ministerio Público, ¿no? Que se encarga de solicitarle al juez la prisión preventiva. Y tampoco no en cualquier etapa se puede solicitar prisión preventiva. No vas a decirme que en la etapa intermedia puede solicitarlo. ¿Eh? Así que vamos a arrancar. ¿Alguien tiene una noción para qué sirve la prisión preventiva? Tal vez tienen un concepto pequeño. ¿Qué entiende por prisión preventiva? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se aplica? ¿Para qué se interpone prisión preventiva? ¿Alguien sabe?
Para, sí, disculpa, vale, buenas noches. Para garantizar así una investigación, ¿no? Una efectiva, en sí, una efectiva investigación sobre un delito en la cual pueden ser, acusados, ¿no? Para que vayan investigando y pues digamos no pueda, escapar tal vez, ¿no? De la justicia mientras investigan. Por eso se les da, creo, la prisión preventiva. Correcto. Descuida, Ana, muchas gracias. Me has dicho la definición con tus propias palabras. Agradezco ello. Manuel dice, se aplica para salvaguardar el cumplimiento de la pena y la investigación. ¿La pena? ¿Cómo podrías usted, Manuel, salvaguardar la pena? ¿Vas a salvaguardar 2 años de prisión preventiva? ¿Vas a salvaguardar 5 años de prisión, perdón, de 5 años de prisión? ¿Sería salvaguardar la pena o salvaguardar la presencia del investigado durante el proceso? Sería distinto, ¿no? Sería distinto. Stephanie dice para asegurar, claro. Stephanie dice para asegurar la presencia del imputado mientras dure el procedimiento. Claro, exactamente. Gemima dice para evitar la obstaculización durante la investigación. Correcto. La prisión preventiva es una medida cautelar, una medida de coerción personal, en la cual se solicita al Poder Judicial, bien, mediante un escrito obviamente, pero en la cual consiste en asegurar, en salvaguardar la presencia del investigado durante el proceso, para que así no pueda obstaculizar cualquier tipo de información y perjudique que se pueda seguir con el proceso correcto. Eso es. Eso significa lo que es hoy en día denominamos prisión preventiva. Pero así como es fácil entenderlo, es fácil en darnos cuenta cuando esta medida de coerción sufre un gran abuso. No sé si ustedes han visto una noticia, no es reciente, ya tiene tiempito, en la cual un fiscal provincial le había solicitado prisión preventiva por el delito, si mal no recuerdo, de estafa. Ok, miren lo absurdo y lo ridículo, disculpen la palabra ante todo, pero lo ridículo que el fiscal provincial había solicitado prisión preventiva por el delito de estafa. Bien, entonces, el tipo había estafado a una persona. Si bien es cierto, el Código Penal regula una pena entre 1 a 2 años. Y el tipo, el fiscal, solicitó prisión preventiva. Ustedes deben saber que uno de los presupuestos es que la pena sea superior a los 4 años, ¿ya? Entonces el fiscal no sé qué pasó, pero solicitó prisión preventiva sabiendo que el delito de estafa eran 2 años. O sea, entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la razonabilidad? ¿Dónde está esa proporcionalidad? Estamos privándole la libertad de una persona. No es un juego, es prisión, su propio nombre lo dice. Prisión, privarle la libertad a una persona. Entonces, no estamos jugando al policía y al ratero. Estamos durante una investigación, hay que ser serios. Entonces, ¿cómo un fiscal va a solicitar prisión preventiva por un delito que tiene máxima pena entre 1 a 2 años? Háblame de feminicidio, háblame de colusión, peculado, háblame, no sé, de violación sexual, esas cosas, no un delito de estafa que la pena sea de 2 años, pues. ¿Ven? Por eso hay que ser muy racional al momento de aplicar prisión preventiva. Por eso que hoy en día esa carga aumenta y al aumentar la carga, la etapa intermedia se viene pero para abajo. ¿Por qué? Al ver tanta carga, bien, al ver tanta carga procesal, las personas que están denunciando sufren. ¿Cómo sufren, Mauro? No entiendo. Sufren al debido a que no hay una respuesta por parte del Ministerio Público o del Poder Judicial. Y eso, justamente al no haber respuesta, se aumenta la carga y se van a control interno y hacen sus quejas, sus quejas y sus quejas. Y no saben cuántos habeas corpus hay en el Poder Judicial del Callao.
¿Se imaginan cuántos habeas corpus? Porque obviamente si no hay control, perdón, si no hay respuesta en control interno, se van o se salen por lo constitucional y presentan habeas corpus. O sea, dense cuenta de la gravedad que ocasiona una cosa, ocasiona otra cosa y así sucesivamente. Es una cadena. Por eso siempre he dicho que hay que ser muy razonables al momento de solicitar cualquier tipo de medida de coerción. No solo prisión preventiva, sino cualquier tipo de cualquier tipo de medida de coerción, ya sea real o personal. Una vez ya teniendo claro qué es la prisión preventiva, vamos ya a ir por el fondo de la clase, de la videoconferencia. Vamos a salirnos un rato del mundo penal y vamos a entrar un momento a la rama constitucional. ¿Alguien ha escuchado sobre el test de proporcionalidad? Ese test de proporcionalidad, si mal no recuerdo, este tema está entre semana 2, semana 3 del curso de Derecho Procesal Constitucional. ¿Alguien tiene una noción de qué trata o consiste el test de la proporcionalidad? ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene una noción? ¿Qué opinan? Con toda confianza. Venga, vamos a ver. Si no, pues procedo a explicar. Pero quisiera saber si alguien ya tiene una noción. ¿Alguien tiene una noción respecto al test de la proporcionalidad? Bien, no hay problema. Primeramente, ¿me escuchan? Porque creo que estoy hablando solo. ¿Me escuchan? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, sí, sí. La mayoría me Te escucho, Mauro. escucha, aparte de ustedes. Sí, Mauro. Perfecto. Muchas gracias. Voy a proceder entonces a explicar el test de la proporcionalidad. A ver, hablamos de test de la proporcionalidad en tres principios. En lo razonable, en lo racional, en lo razonable, en justamente ese principio de necesidad y obviamente el principio de proporcionalidad. Cuando hablamos de test de la proporcionalidad, esto se usa mucho cuando un fiscal solicita prisión preventiva. O sea, esto es el esquema que el fiscal debe tener. Mayormente los fiscales no saben esto y se van de frente a la práctica, es decir, se van de frente a abrirle, o mejor dicho, tocarle la puerta al juez y pedirle prisión preventiva. No estudian cómo se debe de realizar. Primeramente, cuando alguien debe solicitar prisión preventiva, debemos de tomar en cuenta que la medida que tú estés tomando, perdón, cualquier tipo de medida de coerción, ¿ven? No solo prisión preventiva, cualquier tipo de medida de coerción, esa medida debe ser idónea. Por eso se dice que debe haber idoneidad de la medida. ¿Por qué debemos decir que esta medida debe ser idónea? Como bien pueden ver en la diapositiva, se exige la concreción del fin que se procura alcanzar con la imposición de la prisión preventiva. ¿Cómo es esto, Mauro? De las medidas que tú sabes, por ejemplo, no sé, a ver, detención preliminar, impedimento de salida del país, prisión preventiva, comparecencia con restricciones, etc. De esas medidas, tú debes tomar en cuenta que es idónea para ti, es la más correcta, es la correcta. No hay más, esta es para ti. Esta es la que tú crees que debes aplicarle a esa persona, por el cual es que se merece y que es idónea, que es justamente la que tú estás buscando, ¿no? Pero obviamente si tú piensas que es la que estás buscando, obviamente debe ser por margen de la ley, no irte por acá o por allá, sino seguir el margen de la ley. Por eso que se dice que cuando debemos de pedir una prisión preventiva, debemos de tomar en cuenta que esta medida debe ser idónea. Bien, una vez que esta medida es idónea, por ejemplo, de las medidas que existen, de las 5.000 medidas que existen, supongamos, yo digo ya, prisión preventiva. Vamos al segundo punto, la necesidad de la medida. ¿Qué tan necesario es esta medida? O sea, no debe haber otro que no sea este. De las que tú haces, de las miles que tienes,
y has escogido prisión preventiva, debe ser por algo. Bien, debe ser por algo. Así como tú me dices, ya, fiscal Gemima, ya, tú me dices prisión preventiva, ya, de las 5.000 medidas, debes escoger una. Y justamente no hay otra que no sea mejor que esta. No hay otra que no sea la más correcta. No hay otra que sea necesaria. O sea, esta para ti es la fundamental, es la necesaria. Por eso puse que no debe existir otro medio alternativo más benigno con igual idoneidad para alcanzar el objetivo cautelar. De las 50.000 medidas que hay, por ejemplo, tú has escogido prisión preventiva, es por algo que tú has escogido, es la más correcta, es la que más se adecua y la más grave, supongamos, dependiendo del delito. Bien, una vez que ya tuve o ya tengo en cuenta la medida que debe ser idónea, ya necesaria, vamos a entrar por un test de proporcionalidad, un principio de proporcionalidad. No vamos a hablar de la razonabilidad, sino de la proporcionalidad en sentido estricto. Vamos a evaluar, bien, qué tan grave esta medida y qué consecuencias puede generar. Bien. Ok, perdón, disculpen. O sea, Mauro, no entiendo. A ver, te voy a explicar con un ejemplo. Si yo solicito prisión preventiva a Karina, a ver, Karina dice, entonces la idoneidad se relaciona con que sea correcta y pertinente para el correcto. Ahí más que todo entra el principio de razonabilidad, Karina. En pocas palabras es un sinónimo. Principio de razonabilidad pues, podemos llamar a la idoneidad. ¿Bien? Entonces, una vez, te lo voy a explicar con un ejemplo, ¿bien? Todos estos principios con un ejemplo. Supongamos que yo solicito prisión preventiva para Xiomara. Bien, ya yo como fiscal correcto, bien, como fiscal, como otros pueden decir, Monse, porque me gusta ir por, respetando la ley, yo digo, esta medida es idónea. Ya, acá. Es necesaria porque no encuentro una razón justificable para usar otra. Para mí, prisión preventiva es la correcta porque este tipo cometió un delito de peculado y tiene dinero por otros lados. Tal vez se pueda escapar. Así que esta medida es la que más creo yo que se puede adecuar a esta. No hay más. Esta es la necesaria. Bacán. Ahora vamos a ver las consecuencias que esta medida puede ocasionar al solicitarla o al aplicarla a una persona. Si yo quiero solicitar prisión preventiva para Xiomara y Xiomara tiene 50.000 hijos y de los 50.000 hijos, ella depende, o sea, esos hijos dependen de Xiomara. Aparte, Xiomara no tiene un brazo y no tiene una pierna, ¿bien? No tiene un brazo ni tiene una pierna. Así que ella únicamente vende sus marcianos o esto y por ahí cometió un delito, supongamos, de tráfico de droga. Bacán, pero ella justamente es la que trae los ingresos, la que paga educación a los hijos, la que le brinda comida, etcétera, vivienda, etcétera. Entonces, si tú les estás pidiendo prisión preventiva hacia Xiomara, ¿qué derecho fundamental estarías vulnerando al perjudicar y justamente al encarcelar a Xiomara? Si tú metes a prisión a Xiomara, los niños pueden morir de hambre, pierden educación, pierden salud, pierden una casa, un techo. Entonces, tal vez hasta creo que uno de ellos puede morir. Trabajo, todo. Pierdes todo. Pierdes trabajo, vida, salud. ¿Por qué? Porque si tú estás presa, ¿quién va a darles de comer a los 50.000 hijos que tienes, supongamos? ¿Quién va a darles comida? ¿Quién va a darle educación? ¿Vas a decirme que el Estado le va a dar? No le va a dar, pues. No le va a dar, porque eso es un engaño. No le va a dar comida, no le va a dar cuidado, no le va a dar educación, una casa, un techo. Entonces, hay que ser proporcionalidad con la medida que tú estás tomando. No puede ser comparecerse con restricciones. Esta persona no tiene un brazo, no tiene una pierna, no se puede escapar. Entonces, justamente hay que ser proporcional. Bacán, tú dices prisión preventiva porque esta chica es una delincuente, bacán, yo entiendo. Pero ¿por qué no una medida menos gravosa? Tal vez comparecerse con restricciones, o tal vez impedimento de salida, o tal vez una detención preliminar judicial, o solamente para que firme. No una prisión preventiva, porque si tú la metes presa,
los niños pues, son los más perjudicados. Así que tu fiscal hay que ser proporcional. Dices que esta medida es idónea, necesaria, pero no es proporcional. Tal vez una menos gravosa, pues, ya sé, ya un impedimento de salida tal vez, no sales del país, pero estás ahí tranquilamente en tu casa, o si no, dentro del país, pero no puedes salirte del país. Así que déjense cuenta lo que un fiscal debe de hacer al momento de solicitar una prisión preventiva. Hay que ser razonables. Esa medida de coerción debe ser necesaria. Y así como es necesaria, debe ser proporcional. Otro ejemplo. Supongamos que Jemima cometió un delito de tráfico de influencias. Ella es un funcionario público, supongamos. Ella es la alcalde de Lima. Pero como ella es alcalde de Lima, bien, escuchen por favor. Jemima es tranquila, ¿ya? Es una alcalde de bien, no es corrupta, no roba, es tranquilita, ¿ya? Supongamos. Entonces, justamente Jemima tiene 3 casas fuera de Lima. Tiene en Asia, tiene en Punta Hermosa tal vez y en Piura. Y así por varias partes del país. Y también fuera del país. Tiene por ahí por Reino Unido, tiene ahí un hotel bonito, o sea, etcétera. O sea, tiene bastantes empresas en diferentes partes del país y justamente del mundo. Con todos sus trabajos por lo legal. Tal vez uno por ahí una evasión de impuestos, pero es pequeño. Bien, está completamente legal sus empresas. Pero ahí justamente entra el rumor de que Jemima es una corrupta que recibe sobornos, coimas, etc. De ahí justamente esa sospecha llega hacia el Ministerio Público y viene el fiscal Mauro y dice, Jemima, prisión preventiva. Prisión preventiva. Espérate, tú me estás pidiendo a mí, me quieres encarcelar por tener dinero, por tener propiedades en diferentes partes del país y solamente porque te dio una sospecha vas a pedirme prisión preventiva. ¿Es correcto lo que yo estoy solicitando hacia la compañera Jemima? ¿Es correcto solicitar prisión preventiva por la sola sospecha por el chisme que me ha llegado al Ministerio Público y porque su hermana tiene propiedades fuera del país y esas propiedades están completamente por lo legal? ¿Es correcto afirmar o correcto señalar que yo pueda pedir prisión preventiva si Omar sola por la única razón que tiene propiedades fuera del país? ¿Es correcto lo que yo estoy haciendo o no es correcto? Al ojo, chicas o chicos, al ojo, no es correcto. Claro, a mí no me puedes encarcelar, investigar tal vez porque es tu chamba. Ahí voy a ir con eso, Manuel. Ahí voy a ir con eso. No puedes encarcelarme por la única razón que yo tenga dinero y propiedades fuera del país. Tú me dices prisión preventiva, Mauro. Bacán. Yo te voy a enseñar algo. Hay un test de la proporcionalidad, Mauro. El último, que debe ser proporcional. Hay que evaluar qué tan grave es esta medida y qué ocasiona. ¿Cuál es esa causa? ¿Me dices prisión preventiva o no? ¿Por qué? Porque tienes miedo de que me pueda fugar del país por tener dinero y por tener propiedades fuera del país, ¿verdad? ¿Por qué no pedir impedimento de salida? Digo, ¿no? Tienes miedo de que yo me fugue del país. Bacán. ¿Por qué no un impedimento de salida? ¿Por qué me quieres ver presa? ¿Envidia? ¿Por el chisme? ¿Porque quieres ganar el caso tal vez? Te apuesto que si tú me pides prisión preventiva el tiempo que dure, no tienes nada de pruebas. Te lo aseguro. Esos casos lo he visto, pero por un montón, ¿ah? Que el fiscal pide prisión preventiva, el juez lo aprueba, está metida ahí 9 meses de prisión preventiva, llega el tiempo, el fiscal no presenta nada y se cesa la prisión preventiva. Imagínense la tontería. No se ha llegado a nada. El fiscal únicamente quiso hacer hora.
y quiso hacer hora. Y les digo en serio, no es un chiste, es un caso real. Son casos reales. Pero bueno, no es lo correcto. Entonces, como dice, hay que ser proporcional. Tú tienes miedo de que yo tal vez me pueda fugar del país, ¿verdad? Entonces, aplícame una medida de coerción menos gravosa, porque me estás perjudicando. ¿Bien? Entonces, no a toda persona puedes dictarle prisión preventiva. Hay que evaluar ese caso. ¿Me ha entendido hasta acá sobre el test de la proporcionalidad? ¿O no lo tienen claro? ¿Qué opinan? ¿Hasta acá vamos bien? ¿El leve está suavecito? ¿Está bien, tranquilo? ¿O desean que aumente más la dificultad? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos. Hasta Nadie ahora responde. estaríamos. Gracias, Karina. Gemima dice, en ese caso se podría solicitar un impedimento de salida del país nada más. Claro, ¿por qué? Si el fiscal dice en me trabé. Si el fiscal en su investigación dice que Gemima tiene varias propiedades fuera del país, tiene dinero y todo, y tal vez se pueda la fuga, hay un peligro de fuga, artículo 269 del Código Procesal Penal, que se puede la fuga, que no haya arraigo, entonces, ya, ok, bacán. No puedes encarcelar a una persona por el solo hecho de tener propiedades fuera del país. Yo he invertido mucho en mis trabajos, yo me manejo trabajando para que tú me puedas encarcelar por simplemente hecho de tener propiedades. Bacán, tú me dices, tú me quieres investigar, quieres ver mi estado de cuenta en otros países, bacán, investigame, tienes el derecho a investigarme, es su trabajo, pero no vas a aplicarme una medida de o sea, de la prisión preventiva, pues. No vas a perjudicarme porque me estás metiendo presa. Voy a estar presa. ¿Y qué pasaría si en prisión me matan? O sea, hay que ser proporcionales, hay que ser idóneo, hay que ser necesario. Esa medida debe ser necesaria, esa medida debe ser proporcional. Así que simplemente un impedimento de salida y ya, si tanto miedo tienes que me pueda ir a la fuga. Hay que ser proporcionales, chicos. Sería lo más idóneo, ya que no se tienen los elementos de convicción necesarios para interponer prisión preventiva. Correcto, Gemini. Exactamente, tal cual. Muy bien. Una vez que ya lo han tenido claro, vamos a seguir con la clase. ¿Bien? A ver. Ahora sí, vamos por los presupuestos. ¿Alguien tiene el código procesal abierto? Si tiene el código procesal abierto, pues síganme en el artículo, ¿bien? Si tienen el código procesal abierto, síganme, por favor. ¿Quién tiene el código procesal abierto? ¿Alguien tiene el código procesal abierto? ¿Alguien tiene su código procesal penal? Chicas, chicos, ¿alguien tiene su código procesal penal a la mano? Ok, Jimmy, léeme el artículo 269, porfa. No, 268, 269. 268, porfa. Prisión preventiva 268. Sí, porfa. Ya. Los presupuestos de la prisión preventiva. Artículo 268, presupuestos materiales. El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. Literal A, que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. B, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Y C, que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratara de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad, o Muchas como bien gracias. se conoce, peligro de obstaculización. Muchas gracias, Gemima. Bien. Ok, lo que me dijo la colega justamente te está hablando sobre los presupuestos y o requisitos para solicitar prisión preventiva. Como bien saben, el titular de la acción penal, ¿quién es?
¿Alguien sabe quién es el titular de la acción penal? Recordemos, ¿quién es el titular de la acción penal? El Ministerio Público. ¿Quién es el que te va a tocar la puerta y te va a decir prisión preventiva? Pues el fiscal, el Ministerio Público, ¿no? El fiscal te va a tocar la puerta y te va a decir prisión preventiva. Él es el que va a solicitarle al juez esta medida de coerción. Bacán, hasta ahí vamos bien. Vamos a trabajar primeramente con el primer presupuesto. Chicos, en una audiencia de prisión preventiva son como 4 horas. Vas a estar sentado, si quieres litigar como penalista, vas a estar sentado 4 horas. En un día tienes 5 audiencias, multiplica 5 por 4 horas. Así que todo tu día va a estar en audiencias. En una audiencia de prisión preventiva se estudia por presupuestos. Se estudia primeramente, son como 3, 4 audiencias de prisión preventiva. Se estudia primeramente el primer presupuesto, luego el segundo presupuesto, de ahí el tercer presupuesto y se termina. O sea, imagínense la carga que hay. Por eso siempre ahí aplica más que todo lo que son técnicas de litigación oral. Tal vez en alguna oportunidad podamos hacer una conferencia sobre esto. Pero vamos a centrarnos en lo que es prisión preventiva. ¿Bien? Vamos a estudiar primeramente o explicar el primer presupuesto y o en qué consiste. ¿Bien? El primer presupuesto dice fundados y graves elementos de convicción. Bacán. Ok, Mauro. Cuando hablamos de que existan graves y fundados elementos de convicción, estos elementos de convicción en derecho penal o derecho procesal penal llamamos como las pruebas, como los testimonios, como todo lo que tú has investigado durante la investigación preparatoria. Ok, esto es lo que debes de presentarle al juez, pero no solamente a Mauro se le encontró, señor juez, 5 kilos de marihuana. Ya, ¿qué más? No sé, a Mauro en la cámara a las 5 de la tarde se le encontró saliendo del inmueble. Ya, pero ¿qué más? ¿Por eso vas a pedir prisión preventiva? Debe de ser así. A Mauro se le encontró a las 8 horas de la noche un arma justamente que en balística salió resultado positivo que pertenecía a la persona llamada Mauro Gamara Salvador. Y con esa arma se presume que mató a su madre y justamente cometió el delito de parricidio. Eso es una medida grave, claro, porque se le encontró un arma balística que dijo positivo. Se le encontró las huellas que Mauro mató a su madre. Eso es un elemento de convicción grave. No vas a decirme a Mauro se le encontró 5 kilos de marihuana y ya, o a Mauro se le encontró saliendo del inmueble. No, pues háblame sobre grave, porque justamente el lateral A dice fundados y graves elementos de convicción. Tú ya no estás acá para decirme actos de investigación. Estamos en una audiencia de prisión preventiva, no en una diligencia preliminar, como buscas actos de investigación, pues. Bien, bacán. Entonces, fundados y graves elementos de comisión para estimar razonablemente la comisión de un delito. Más que todo acá debe haber un hecho, bien, un hecho, y hablamos, como siempre dice el doctor Fran Almanza, que deben de ser hechos, pero no hechos. ¿Qué debe ser? Hechos. ¿Cómo se llama esta palabra que dice el doctor Almanza, los que lo siguen? Hechos, hechos. ¿Cómo se dice? Hechos cuando vas a una audiencia. Hechos vinculados. Tú no vas a ir para solamente a hablar de hechos. Amado se le encontró saliendo 5 tardes del inmueble. No. Son hechos que estén vinculados a un elemento de convicción. Bien. Eso debe ser. Eso debes presentar. No simplemente hechos. Hechos vinculados. ¿Bacán? Perfecto. Obviamente debe haber un alto grado de probabilidad de que Gemima recibió dinero de un ciudadano. Cohecho activo genérico. El cohecho activo genérico, si otros no saben, es cuando un ciudadano o cualquier persona
entrega un soborno a un funcionario o servidor público. Bien. Entonces, por ejemplo, dice, pues que Gemima tal vez puede ser, no sé, no estoy seguro. No, pues debe ser alto grado. Ya estás seguro, ya estás por salir y decir, ella es culpable. No, el grado de probabilidad debe ser alta. Por eso que hay tipos de sospechas, y hay varios acuerdos plenarios que salieron, pero uno justamente determinó en la Corte Suprema que hay como 4 tipos de sospecha. Por eso es muy importante al momento de solicitar. Pero bacán, ya hemos estudiado este principio. Obviamente no vamos a demorarnos 4 horas porque esto es una audiencia, porque se presentan las pruebas. Acá no hay pruebas, pues. Acá es explicación. Pero hasta acá me han entendido hasta el requisito 1. Sí, Mauro. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Entonces, vamos a irnos por el segundo presupuesto. El segundo presupuesto, bien, el segundo presupuesto para pedir prisión preventiva es que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. No vas a pedir prisión preventiva por un delito que tiene la pena máxima de 2 años o días multa. Háblame de feminicidio, que tiene pena hasta, si mal no recuerdo, de 25 años. Háblame de homicidio simple, que tiene entre 6 a 20 años. Háblame de peculado. Háblame de colusión. Esos delitos que la pena es superior a los 4 años, puedes tú solicitar. Hay casos en que fiscales, como ya mencioné al principio, que solicitan prisión preventiva por el simple hecho de que esta pena sea entre 2 a 3 años, hasta incluso 4 años. Pero acá dice algo que es fundamental de comprender, que dice superior a 4 años, es decir, debe de pasar los 4 años. Entonces, si yo cometo un delito de violación sexual a una menor de edad, la pena es de justamente cadena perpetua. Así que acá puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque es superior a los 4 años, pues. Es superior. No puede ser 1, no puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser 4. Debe ser superior a los 4 años. ¿Hasta acá me han entendido? ¿Hasta el segundo presupuesto? Sí. Sí, ¿verdad? No hay mayor ciencia que explicar en el segundo presupuesto. ¿Qué opina la mayoría? ¿Alguien tiene preguntas del primer presupuesto hasta el segundo? ¿O todo claro? Porfa, voy a preguntar después, así que Gemima dice todo claro, bacán. ¿Alguien más me sigue? Aparte de Gemima. Todo claro hasta el segundo presupuesto. ¿Quién está acá? A ver. Está Alejandra, está Alexa, está Ángela Yabacán, está Camila. Bueno, gracias. Voy a ir por el tercer presupuesto y si ustedes deben de saber que en el segundo presupuesto ya entra lo que es la gran problemática, hablando sobre derecho procesal penal. Bien, tenemos el peligro de obstaculización, porque dice que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias, permita colegir razonablemente que tratara de eludir la acción de la justicia. Este eludir podemos llamarlo como un peligro de fuga. Bien. Ok, entonces, en el artículo 268, lateral C del Código Procesal Penal, regula lo que nosotros podemos entender por peligro de fuga y peligro de obstaculización. Bien, obstaculizar, destruir pruebas, influenciar en los testigos, peligro de fuga, irte del país, irte desde cualquier parte del país, y eso justamente se evalúa muchas cosas. Pero en el primer presupuesto es fundados y graves elementos de convicción, hechos que estén vinculados a un elemento de convicción. El segundo, que la pena sea superior a los 4 años, prognosis de la pena.
Y el tercero te habla sobre peligro de fuga y obstaculización. Hasta acá, bacán. Vamos a proseguir con el segundo artículo del mismo código. ¿Alguien tiene el código procesal en la mano aparte de Gemima? Acá vamos a entrar por lo más polémico. Aparte de Gemima, ¿alguien tiene más? Perdón. Aparte de Gemima, ¿alguien tiene el código procesal en la mano? ¿Alguien tiene el código procesal penal en la mano? ¿Están ahí? Porfa. ¿Alguien me puede confirmar si tiene el código procesal en la mano? Bueno, no hay problema. Vamos a ver. Esto es el modificado. Aquí está. Peligro de fuga. Artículo 269 del Código Procesal Penal. Bien. ¿Pueden ver la pantalla, por favor, el código procesal? La gente... Ahorita no se ve, lo acabo de borrar. Hace Sí, rato sí Xiomara. se veía. Valeria, Xiomara, Selena, Raquel, Mitsusaki, Milet, Manuel, Luz, Lupacheco, Caterín, Karina, Frida, Fernanda, Dana, Claudia, Carol, Camila, Alessandra. ¿Pueden confirmar escribiendo para poder saber? Muchas gracias. Prefiero que me respondan, estén ahí. Estoy pensando en esto. En fin, gracias. Bien, artículo 260, artículo 269 del Código Procesal Penal. Bacán. Para calificar el periodo de fuga, el juez tendrá en cuenta. Voy a explicar inciso por inciso. Bien. Inciso 1. El arraigo. Cuando hablamos de arraigo, más que todo es cuando es, disculpe, es en donde se encuentra el investigado dentro del país. Esa estabilidad, ya sea social, ya sea laboral, ¿no? Ya sea residencial, etcétera. Eso se va a estudiar cuando hablamos de peligro de fuga. Mauro, no entiendo. ¿Cómo es esto? Bacán, te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Alejandra atropella a un anciano? El anciano muere. Bacán. Perdón. El anciano muere. Miren el tema, pero Alejandra no tiene un trabajo estable. Perdón, Alejandra no tiene un lugar de residencia estable. A veces una semana vive en Surco, una semana en Miraflores, una semana en Los Olivos, una semana en el aeropuerto, una semana por San Juan del Lurigancho y así sucesivamente. O sea, no hay una estabilidad. Bien, entonces yo fiscal, al ver que Alejandra no tiene un lugar de vivienda estable, su residencia no es habitual, bien, no hay un lugar que justamente yo pueda asegurar de que Alejandra no se va a ir del país. Por eso, a mí me sirve como prueba en saber si Alejandra tiene una propiedad estable y yo pueda ir en cualquier momento para justamente, no sé, pues, ¿no? Que me pueda su testimonio o hacer mis actos de investigación. Por eso, al yo darme cuenta que Alejandra tiene varios lugares de residencia, pues acá justamente hay una posibilidad de que yo pueda solicitar prisión preventiva, porque su arraigo no es estable, arraigo residencial habitual. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo, supongamos que Valeria sustrajo un celular del mercado. ¿Ven? Cometió hurto simple. Entonces, Valeria vende en los semáforos, es un trabajo digno, claro, en los semáforos su limonada, vende sus dulces, etcétera, ¿no? Y cada semáforo varía. Los lunes lo hace por la avenida, no sé, Bertelo, otros lo hacen por San Isidro y así sucesivamente. O sea, varía, cada semana varía.
No hay un arraigo laboral estable, porque justamente si tú eres fiscal no vas a irte una semana, no, hoy le toca San Juan de Lurigancho, o no, hoy le toca San Isidro. Es ilógico, no hay una seguridad o no hay algo que te garantiza como tu fiscal en justamente ir a su centro de trabajo y justamente encontrarla ahí. Por eso que acá también se evalúa el arraigo laboral. No estás seguro, no hay una estabilidad laboral, no tienes un trabajo estable, no estás en planilla, no hay algo que me pueda decir, sí, acá trabaja María. ¿En qué estás? No, no hay una seguridad en la cual te pueda decir, sí, acá está María y justamente puedo ir en cualquier momento. ¿Se dan cuenta? ¿Me han entendido lo que es el arraigo? Eso se evalúa en prisión preventiva en una audiencia. El arraigo. ¿Me han entendido? Sí, bacán. Voy a preguntar luego, así que acá todas sus preguntas, por favor. Siguiente requisito. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. ¿Qué tan grave va a ser la pena que tú vas a sufrir después de la prisión preventiva? Ah, violó a un chico de 10 años, violación sexual, menor de edad, cadena perpetua. Ok, acá puede cumplir con este requisito, porque la pena es grave, ¿no? El tercer presupuesto, perdón, el tercer, se podría decir, presupuesto, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repelerlo. ¿Qué tan grave o qué tan relevante fue el daño que tú has ocasionado? Has matado, un delito de resultado. Has matado a una persona. Eso es grave. Ah, no, lesiones leves. Bien, vamos a evaluarlo, pero todos esos estudios se evalúa aquí. La magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o no en otro procedimiento anterior. Es decir, si tuvo antecedentes penales, si tiene un juicio abierto por, supongamos, omisión a la sentencia familiar, o no sé, un caso de microcomercializador de drogas, etc. Hay que evaluar si tiene antecedentes, si cómo se está comportando durante el procedimiento, entre otras cosas, ¿no? Y el quinto, la pertenencia del imputado a una organización criminal. Si en todo caso esta persona es investigada y pertenece a una organización criminal. Todo eso se va a estudiar uno por uno en peligro de fuga. ¿Hasta acá me han entendido? Hasta aquí. ¿Me han entendido hasta acá? Es muy importante. Todos estos, escúchenme, si van a ser abogados penalistas, litigantes, recuerden que el derecho no es obligatorio litigar. Tengo colegas que son abogados laborales y no vas a decirme que un abogado laboral va a una audiencia judicial, pues. O tengo también una amiga que ya se graduó y se va a centrar en lo que es derecho notarial. Y una abogada notarial no se va a presentar en una audiencia judicial de prisión preventiva. Por eso siempre he dicho que el derecho no es litigar. Hay ramas en que justamente sí puedes litigar y no como es un abogado laboral, un abogado notarial, etc. Pero si vas a ser abogado penalista, como yo, pues te aseguro de que vas a estar sentado en una audiencia por 4 o 5 horas, más si son representantes de una organización criminal. Por eso siempre he dicho que estos datos se estudian en una audiencia, pero uno por uno, porque obviamente se estudia cada presupuesto y cada subpresupuesto de un artículo. Bien, hasta acá me han entendido, ¿verdad? El artículo 269 sobre peligro de fuga, para poder seguir con peligro de obstaculización. Hasta aquí. ¿Sí me han entendido, verdad? ¿Todo clarito? Caterina dice sí, Frida dice sí, Gemma dice sí, bacán. Vamos a seguir, vamos a seguir. Gracias, Elene.
A ver, peligro de obstaculización. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es poco, pero también es importante en saber. Peligro de obstaculización. Para calificar el peligro de obstaculización, se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado ay, se mueve. Disculpen. Ok. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Miren un ejemplo. Yo soy fiscal y yo estoy pidiendo prisión preventiva a Caterín por un delito X. ¿Qué hace Caterín? Está asustada. Entonces, ella tiene personas dentro del Ministerio Público y tal vez pueda vender a un asistente de función fiscal del fiscal que está a cargo. Entonces vamos a ocultar ciertas pruebas que el fiscal ha recabado y también falsificar algunos documentos para que pueda salir a favor de Caterín. Entonces, ¿qué hace Caterín? Va justamente a comprar el trabajo del servidor público, que sería el asistente de función fiscal, que está a cargo justamente, es el subordinado de un fiscal provincial. Entonces, este va a ocultar la información que el fiscal ha recabado y también en falsificar algunos elementos para que pueda salir a favor de Caterín. Esto compete en el en el lateral, inciso 1 del artículo 270, en que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. El segundo, influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal. Entonces, seguimos con el mismo caso. Bien, yo investigo a Gemima y pido prisión preventiva. Gemima está con miedo, pues. Y justamente en los imputados, ¿no? Supongamos que son 10 coimputados. En los 10 coimputados le digo, Gemima le dice, pues, oye, Frida, ya pues te pago $50,000 si tú dices que efectivamente eres culpable, pues. Aparte les pago salud a tu familia. Entonces dice, ya pues, bacán. Entonces Frida acepta. Y listo. Entonces eso es influenciar en las decisiones que uno puede tomar. Eso obviamente hablamos de peligro de obstaculización. Por eso que se dice que primero se debe de individualizar al investigado. Otro, testigos o peritos. Hay un perito, supongamos, de balística. Si es un delito justamente que hubo disparos, efectivamente yo soy el culpable, yo maté a mi madre. Entonces, ¿qué hago? Influyo en los peritos. Oye, Juanito, ya me di cuenta que tú eres el encargado de balística. ¿Cómo es? $50,000, toma. ¿Y balística qué dice? No, negativo, no hay huellas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Eso es influenciar. Si me das dinero o no, lo que sea, pero hablamos de influenciar en las decisiones de cualquier circunstancia. Esto es influenciar. Y eso también se estudia en prisión preventiva. Y el otro, inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Oye, Selene, oye, mira, pues, nos están investigando. Habla, ¿cómo es? ¿Vamos? Quemamos el Ministerio Público, pues, quemamos. Y dice, ya, ¿cómo es? Vamos. Y se van los dos, pues, ¿no? Y empiezan a incendiar. Pero ella se lava las manos, ella fue culpable. Condenada, Selene, 20 años de pena privativa de libertad. Y ella simplemente se lava las manos. ¿Ves? Es inducir a hacer comportamientos a cualquier persona para que justamente pueda desviar el proceso. Y eso obviamente es peligro de obstaculización. Entonces, estas cositas se estudian en una audiencia de prisión preventiva. Vamos a un repaso breve, rápido. ¿En qué estamos? Así.
Artículo 270 del Código Procesal Penal. Te habla de tres cositas, tres incisos. Primero, destruirá, modificará, ocultará. La persona que justamente pueda falsificar cualquier tipo de prueba para así pueda salir a favor y justamente no pueda salir investigado la persona. No hay pruebas y al no haber pruebas no hay prisión preventiva. Influenciar en las decisiones de otros coimputados, testigos, peritos. Y por último, inducir a otros a realizar tales comportamientos. Estas cositas sí o sí se debe de evaluar en una audiencia de prisión preventiva. El artículo 269 te habla sobre el peligro de fuga. Este artículo te habla sobre el peligro de obstaculización. Bien, hasta acá me han entendido, chicas, chicos. Sí, todo conforme. ¿Alguien más? Bacán. Listo. Bien, he explicado en el código esta diapositiva. Así que imagínense, vamos con lo siguiente. Así como, bueno, vamos. ¿Dónde está? Ahora vamos a crear un gem, ¿bien? Well. A ver, bien. Así como les mencioné que hay un artículo que regula los presupuestos materiales, que es el artículo 268 del Código Procesal Penal. Bacán, Mauro, son tres. Sí, son tres, pues, ¿no? Primero es fundados y graves elementos de convicción, prognosis de la pena y peligro procesal. Que acá tenemos dos cosas, peligro de fuga y de obstaculización. Hasta acá me dice que es el artículo 268 del Código Procesal Penal. No me dice más, pero jurisprudencialmente se han incorporado dos presupuestos más. No dice en el Código Procesal Penal, pero debes de saber, como todo abogado penalista, fiscal o cualquier tipo referente al derecho penal, en una casación. Es casación 626 o 626 2013 de Moquegua. Bien. 626, ¿sí? 626. Sí, 626, correcto. Esta casación 626-2000, creo si... Esperen, lo voy a hacer bonito, ¿ya? Casación 626-2013 de Moquegua. Esta casación, la Corte Suprema dijo... Ya. Casación 626-2013 de Moquegua. Vamos a agregar dos presupuestos más para así justamente se pueda tomar en cuenta al momento de pedir una prisión preventiva. O sea, hay un cuarto presupuesto y hay un quinto presupuesto. El cuarto presupuesto es sobre la duración de la medida. O mejor dicho, claro, la duración de la medida. El otro es la proporcionalidad de la medida. Mejor lo voy a escribir, ¿ya? A ver. Esto sería la duración de la medida. La duración de la medida. Y el otro es la proporcionalidad de la medida. En esta casación, la Corte Suprema te va a hablar sobre estos dos presupuestos, la duración de la medida y la proporcionalidad de la medida. Te voy a explicarlo de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando sobre el test de la proporcionalidad? Eran tres. ¿Alguien se acuerda
¿Cuáles son esas tres cositas que se estudia en la test de la proporcionalidad? ¿Alguien se acuerda? Lo hemos La, estado ido- hablando al principio. la Dime, Karina. idoneidad, necesidad y la proporcionalidad, si más no me equivoco. Correcto, Karina. La idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. Bacán. Entonces, la Corte Suprema, al ver que hay tanto abuso de la prisión preventiva, ha incorporado dos presupuestos jurisprudencialmente para así justamente evaluar al momento de solicitar una medida cautelar de prisión preventiva. Duración de la medida. Explícame, tu fiscal, por qué crees que los 18 meses es el plazo correcto. Tal vez pueda ser menos. No puede ser 18, tal vez pueda ser 9. Tal vez pueda ser 4 meses. Te doy 5. No. Explícame con fundamentos por qué crees que esta medida que tú estás tomando de 18 meses es la correcta. Tal vez hay menos pruebas y al ver menos pruebas, el plazo debe ser menos o al revés o viceversa. Explícame por qué crees que tú efectivamente el plazo es el correcto. La duración de la medida. Y el otro es la proporcionalidad de la medida. Explícame otra vez, fiscal, por qué crees que esta medida es la correcta y no otra. O que esta medida, que es proporcionalidad, perdón, crees que es proporcional con otra. Explícame. Debe ser motivado. Todo debe ser motivado, es decir, todo debe ser fundamentado. Entonces, duración de la medida ya puse, se debe fundamentar la duración de la prisión preventiva y la proporcionalidad se exige como otros requisitos para determinar la imposición de dicha medida en la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de esta medida. Bien, se aplica o entra o se habla sobre el principio de proporcionalidad. Entonces, hacemos un review, un repaso sobre los presupuestos. Vamos a cerrar acá sobre los presupuestos. Bien. A ver. Jaime. Ok. Bien. Vamos a arrancar. Como el ejemplo que estaba dando. Bien. Tenemos que el artículo 268 del Código Procesal Penal regula tres presupuestos: fundados y graves elementos de convicción, prognosis de la pena superior a los 4 años y el peligro procesal. En el peligro procesal se evalúa el peligro de fuga y de obstaculización. Jurisprudencialmente se ha agregado dos presupuestos más por la Corte Suprema de Justicia en la Casación 626-2013 de Moquegua. Dos presupuestos más. El cuarto es la duración de la medida. Debe de explicar por qué cree que el plazo que estableció al principio es la correcta y no otra que pueda ser menos. Y la proporcionalidad de la medida, que más que todo abarca o se estudia el test de la proporcionalidad. Debe ser idónea, necesaria y proporcional. Estos son los presupuestos para justamente solicitar prisión preventiva. ¿Me han entendido, chicas, chicos? ¿Qué opinan? Chicas, chicos, chicas, chicos, chicas, Sí, chicos. Mauro, sí se habla. Muchas gracias. Aparte de Karina y Caterina, ¿alguien más? Muchas gracias. A ver, a ver, a ver. Bien. Gracias, Luz. Bien, seguimos. Acá pueden ver los tipos de sospechas para solicitar prisión preventiva. Un pleno casatorio 1/2017 en la Corte Suprema ha diferenciado tipos de sospecha. La primera sospecha, sospecha simple, sospecha relevadora, sospecha suficiente y sospecha grave. En la sospecha simple
cuando el fiscal tiene una sospecha simple, ahí puede aperturar diligencias preliminares. Si el fiscal tiene una sospecha relevadora, el fiscal puede formalizar la investigación preparatoria. Si el fiscal tiene una sospecha suficiente, puede solicitar un requerimiento acusatorio. Y si el fiscal tiene una sospecha grave, pues puede solicitar la prisión preventiva. Acá, en esa sospecha grave, también hay una jurisprudencia donde se centra en la sospecha grave para pedir prisión preventiva, que es el Acuerdo Plenario 1/2019. Bien, entonces el fiscal puede solicitar prisión preventiva cuando tiene una sospecha grave. Debe haber un alto grado de probabilidad. Bien, recuerden ello. ¿Cuáles son los plazos de la prisión preventiva? ¿Alguien tiene el código procesal a la mano, por favor? ¿Quién tiene el código procesal a la mano? Me gustaría para que así me pueda ayudar con la lectura y así justamente se le pueda quedar. Al leer un artículo se le queda. Gemima, artículo 272, por favor. Yo también lo voy a buscar, ¿bien? Para poder explicarlo. Aquí está. Ya. Duración de la prisión preventiva. Artículo 272, duración. Inciso 1. La prisión preventiva no durará más de 9 meses. Inciso 2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses. Inciso 3. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión preventiva no durará más de 36 meses. Muchas gracias. Bien, Gemima, gracias. En este artículo te está hablando sobre los plazos. ¿Bien? Los plazos. Entonces, si bien es cierto, esto podemos interpretarlo cuando hablamos de casos simples. Podemos hablar de 9 meses. Si es un caso simple, son 9 meses. Pero si es un caso complejo, la cosa cambia. Y serían 18 meses. Si estamos sobre delitos de crimen organizado o criminalidad organizada, pues estamos y puede solicitar 36 meses. Ah, Mauro, entonces, si es un caso de violación sexual, ¿cómo tú puedes considerar? O sea, ¿en qué categoría puedes tú ponerla? ¿O un caso complejo? Entonces sería 18 meses, hasta 18 meses. No puede ser más, no puede ser más, no. Tal vez puede ser 10, 9, 7 tal vez, o 12, depende mucho del fiscal, pero es hasta 18 meses. Crimen organizado hasta 36 meses debido a la complejidad del caso, ¿no? Debido a que son bastantes investigados y justamente requiere de mayor tiempo para que se pueda investigar correctamente sin ningún tipo de alteración probatoria. Bien, entonces este artículo te regula lo que nosotros podemos llamar como los presupuestos, perdón, los plazos para pedir prisión preventiva. Mauro, ¿se puede prorrogar este plazo? Así es. Hablamos de prolongación en el artículo 200. 74. Sí, 274. Ayúdame con la lectura, porfa. Voy. Artículo Solamente, 200. discúlpame, solamente hasta el artículo 1, nada más. Inciso 2. Solo el inciso 1. Inciso 1 con su lateral. Ya. Artículo 274, prolongación de la prisión preventiva. Inciso número 1, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. El plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse. Literal A, para los procesos comunes, hasta 9 meses adicionales. Para los procesos complejos, hasta 18 meses adicionales.
y para los procesos de criminalidad organizada hasta 12 meses adicionales. En todos los casos, el fiscal deberá solicitar al juez antes de su vencimiento. Muchísimas gracias. Esta palabrita me gusta. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento. Señor juez, ya vamos 9 meses y 2 semanas. ¿Puedo pedir más tiempo? No. Señor juez, ya vamos 18 meses de investigación. Tenemos muchas pruebas, pero falta algo más. Puede ser un poco más. Ya estamos por el noveno mes con ya casi un mes más. O sea, estamos por 9 meses y medio. No. ¿Por qué? Porque el fiscal debe solicitar la prolongación de la prisión preventiva antes de su vencimiento. Tal vez cuando ya estamos 8 meses, o tal vez cuando ya estamos por terminar los 9 meses que nos regula el Código Procesal Penal. Gemima dice que cuando concurren circunstancias que importen una especialidad de dificultad, ¿no? O prolongación de la investigación, o sustraerse de la acción de la justicia, o obstaculizar la actividad probatoria. Un ejemplo. Estamos investigando un delito de crimen organizado. Todas las que están acá son investigadas por el delito de crimen organizado. Todas pertenecen a una organización criminal. A todas las estoy investigando. Bien. Pero al final, una de ellas, especialmente a Luz, le digo, tú no, tú sal, tú vete, tú no debes estar acá. Así que investigo a las 18 y a ti no. Esta persona tal vez pueda alterar la información porque está fuera y no está dentro. Puede alterar la información y pueda decir, oye, ¿cómo es? ¿Cuándo tu silencio? Y puede justamente perjudicar cualquier tipo de investigación porque el fiscal requiere de más tiempo. Y al ver una obstaculización, pues no le van a dejar trabajar al fiscal. Así que antes de que tú te salgas, voy a prolongar el plazo. Así que no te me escapas tú, Luz. Voy a investigarte más tiempo y voy a solicitarle al juez la prolongación de la prisión preventiva. Oye, juez, por favor, 9 meses más que me corresponden como regula el Código Procesal Penal. Bacán. Allá, si el juez lo aprueba, tal vez de los 9 meses pueda darle 4, darle 5. No está obligado a darle los 9 meses que establece por ley. Puede ser 2, puede ser 4, puede ser 5. Bien. Entonces, cuando hablamos de prolongación es cuando el fiscal ve que el caso está complejo, cuando falta más elementos de comisión para justamente ya ir a un juicio oral. Bien, entonces vamos a extender el plazo. Entonces justamente hablamos de prolongación porque es una institución procesal que significa ampliar o adicionar el plazo de la prisión preventiva, dependiendo al tipo de proceso. Puede ser un caso simple, un caso complejo o un caso de crimen organizado. Cuando son casos simples, 9 meses más prorrogables. Casos complejos, 18 meses más prorrogables. Pero en crimen organizado ya no van a ser 36 meses más, sino serían 12 meses más prorrogables. ¿Esto dónde está? En el artículo 274, inciso 1, lateral A, B, C, si mal no recuerdo. Sí, A, B, C. Bien. Así que eso es muy importante, chicos, chicas. Hasta acá todo claro. Hay un dato importante que he recopilado del doctor Jefferson en su análisis, no sé si lo habrán visto en YouTube, pero me llamó mucho la atención. He impreso el expediente, lo he analizado como 4 veces para poder entenderlo y entro en mucha discusión por la Corte, por la Corte Suprema desde entonces. Es un expediente 02091-2020. Ay, no puedo. Es un expediente como ya puesto en la diapositiva.
La Corte Suprema, en ese entonces, los magistrados se han dividido, obviamente, en decisiones. La primera sala penal de apelaciones del Callao, en la resolución 13, 28 de enero del 2021, el voto singular por el magistrado Castañeda Moya lo hizo de la siguiente manera. Para él, solo piensa que es importante analizar la prognosis de la pena y el peligro procesal. Cuando hablamos de estos dos presupuestos, ¿cuál es el que falta? Recuerden lo que hemos estado viendo. ¿Qué presupuesto falta ahí? ¿Qué presupuesto falta ahí? Falta uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es el presupuesto que falta acá? Si tenemos la prognosis de la pena y el peligro procesal, ¿cuál es el que falta? ¿Qué presupuesto falta? ¿Qué opinan? Chicas, ¿están ahí? Sí, Mauro. ¿Qué presupuesto falta? Aquí. Son tres, recuerden. ¿Cuál falta? Los graves elementos de convicción. ¿Disculpa? Los graves elementos de convicción. Correcto. Falta fundados y graves elementos de convicción. Entonces, en este expediente, en el voto singular por el magistrado Castaneda Moya, dijo que solamente se debe de analizar la prognosis de la pena y el peligro procesal. Ya no fundados y graves elementos de convicción. ¿Por qué? Él piensa y sustenta su tesis en que esa suficiencia probatoria es redundante y contradictoria. ¿Por qué? Si el fiscal durante las diligencias preliminares y la formalización investigó, es redundante repetir otra vez, analizar el primer presupuesto que son fundados y graves elementos de convicción. Porque si él a solicitar prisión preventiva ha debido de investigar y tener que esto es grave y hay un alto grado de probabilidad. Y es contradictorio porque también va a verlo el juez. Así que si el juez de la investigación penal lo aprueba y el juez penal lo rechaza, es contradictorio. Por ello, el magistrado dice que solo se debe analizar la prognosis de la pena, que es el superior a los 4 años, y el peligro procesal, que sería el periodo de fuga y de obstaculización. Él piensa que no es importante fundados y graves elementos de convicción debido a una redundancia y contradicción. Redundancia porque obviamente el fiscal es el que investiga durante la diligencia y la formalización de la investigación. Por eso ha solicitado prisión preventiva, porque tiene pruebas. Y al ver que el juez de la investigación preparatoria declaró procedente la prisión preventiva, pues es redundante en estudiarla otra vez en una sala penal de apelaciones. Es contradictorio porque si el juez de la investigación preparatoria lo declara procedente y la sala penal de apelaciones lo declara improcedente, es también contradictorio. Por ello, él solamente puede revisar prognosis de pena y el peligro procesal, ya no fundados y graves elementos de convicción. Te digo, mi opinión importantes, porque puede ser, y eso es importante en aprender o en saber o en distinguir qué pruebas es la importante y qué no. Eso es un análisis que el doctor Jefferson ha hecho, el doctor Moreno. Me di el atrevimiento de hacerlo también, porque quiero que ustedes vean este análisis y obviamente puedan interpretarlo a su manera. Somos abogados, no somos estudiantes de derecho, obviamente cada uno no va a pensar igual, cada uno puede pensar distinto y eso es normal. Así que nada, espero que esto puedan entenderlo más adelante con más profundidad. Acá ya hemos estado hablando y vamos a hablar por lo más complejo, que es la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. La adecuación de la prolongación de la prisión preventiva es una medida, bueno, es una institución procesal nueva, anteriormente no había, pero la adecuación de la prisión, la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva
es un reajuste a la prolongación de la prisión preventiva. El tema es tan complejo de entender que tuvieron que sacar varios acuerdos plenarios. El más relevante es el que pueden ver en la diapositiva. Un acuerdo plenario extraordinario número 1/2017, donde en el fundamento 21 y 23 te habla más que todo sobre una pequeña introducción o concepto. El vocablo adecuar significa, según el RAE, adaptar algo a las necesidades o condiciones de una cosa. La adaptación, por consiguiente, no importa la creación de un nuevo plazo distinto del plazo prolongado. Es pertinente resaltar que, como se trata de una simple adaptación del plazo ya prolongado, el plazo otorgado vía adecuación no se suma al plazo ya acordado anteriormente al prolongarse la medida de prisión preventiva. No se parte de cero, no se realiza un nuevo cómputo, continúa el viejo plazo y por ende solo se fija un nuevo techo a la prolongación anteriormente dispuesta, siempre dentro del plazo legalmente previsto. Te lo explico con un ejemplo para que me puedas entender y no te puedas perder. ¿Qué pasa si yo a Gemima la investigo por un delito X y le pongo 18 meses de prisión preventiva? Me faltan más pruebas. Bien, me faltan más pruebas. Al faltar más pruebas, ya solicité la prolongación de la prisión preventiva y de los 18 meses que me corresponden me dieron solamente 10. ¿Cuántos me resta, Gemima? Los 8. 8. Bien, hasta ahí vamos bien. Los 10 meses de prolongación de los 18 me dieron 10. Restan 8. Vamos a ver que de los 10 meses ya están siendo vencidos y aún me falta más por investigar. Me corresponden por ley 8. ¿Qué hago yo, fiscal? Le pido al juez de la investigación preparatoria la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva. Un reajuste al plazo, a la prolongación. Tú, juez, me diste 10 de los 18. Me restan 8. Esos 8 yo los quiero. Y de los 8, bien, me puede dar 4, me puede dar 6, pero es hasta 8 como me corresponde por ley, porque recuerden, si es un caso complejo, son 18 meses, probables 18 meses más. En la prolongación, el juez me dio 10, me resta 8. Esos 8 me deben de corresponder a mí. ¿Me han comprendido eso? ¿O explico con otro ejemplo? ¿Está ¿Puedes fácil? repetirlo, porfa? Sí, sí. Pero sí más breve. Ya. A ver. Yo estoy investigando a una persona por un delito X. A ver, venga. Pedí prisión preventiva 9 meses. Bien. Me dieron los 9 meses. Ya está por terminar los 9 meses y le pido al juez la prolongación. Según por ley, me corresponden 9 meses más. Bacán. Hasta ahí vamos bien. Me dieron 9 meses más, me dieron 9 meses en el plazo correspondiente. Y aparte, en la prolongación de los 9, me dieron solamente 5. ¿Cómo es eso, Mauro? A ver, te lo explico. Del plazo que me corresponde por ley, de la prolongación, me dieron solamente 5 de los 9 meses que me corresponden. Recuerden, miren esto. Por aquí lo puse. Si es un caso simple, son 9 meses más probables 9 meses más. Entonces, de los 9 meses que me corresponde por ley, me dieron solamente 5. Entonces, me resta 4 meses. Esos 4 meses yo le solicito al juez la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva. Señor juez, adecue esos 4 meses que me faltan y me corresponden por ley. Allá el juez si te da 1, te da 2, te da 3, pero son hasta 4, porque es lo que corresponde por ley. Son 9 meses normales, probables 9 meses más. Y si me dieron la prolongación 5, me restan 4. Esos 4 me deben de adecuar. Por eso se dice que la adecuación es un reajuste al plazo de la prolongación. No es una suma,
sino es en lo que el juez no te dio del todo y esa sobra, por así decirlo, es lo que te falta. ¿Me han entendido? Creo que sí. Sí, Mauro. ¿Segura? Sí, esta vez sí. Ok, vale. Bien, bacán. Te he explicado lo que en fundamento ha dicho literal. Esto ya está. No, esto no. Ahora, si bien es cierto, se puede pedir el cese de la prisión preventiva. El cese es cuando ya cuando deja sin efecto a la prisión preventiva. Cuando ya se termina la prisión preventiva. Cuando ya justamente ya no hay más que poder hacer con esa persona y simplemente se deja sin efecto y se concluye la prisión preventiva. Artículo 283, inciso 2. Artículo 283, inciso 2. Artículo 283, inciso 2. Artículo 283, inciso 2. Dice, el juez de la investigación preparatoria decidirá siguiendo el trámite previsto en el artículo 274. El imputado podrá realizar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Señor fiscal, usted es un incompetente. Voy 9 meses de prisión preventiva y hasta el momento no hay nada de pruebas. Voy a pedir a mi abogado que cese el plazo de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque simplemente no hay indicios o no hay pruebas suficientes que acrediten que yo he sido culpable. Así que dejo sin efecto dejo sin efecto la medida de coerción que sería la prisión preventiva. Bacán. Entonces, los requisitos es nuevos elementos de convicción y sustituirla por comparecencia con restricciones, es decir, en tu casita, o si no, firmando. Nuevos elementos de convicción. ¿A qué llamamos nuevos elementos de convicción? Nuevos elementos de convicción en la casación 759-2021 en Cusco dice que no es viable revalorar instrumentos que sustentaron la prisión preventiva. Es decir, que no va a ser correcto, bien, estudiar los elementos que el fiscal al inicio había solicitado prisión preventiva, sino deben de ser otros. Por eso su nombre lo dice, nuevos elementos de convicción. No vas a fundamentar tu investigado pruebas que ya el fiscal a inicios había solicitado o había presentado, sino deben ser nuevos, ya apartes. Por ejemplo, te lo voy a explicar así. A ver, el fiscal dice que Alexandra había cometido un delito X y por eso la mandé a prisión. Está ahí Alexandra bien metida 9 meses en Sarita Colonia. ¿Bien? Entonces, está metida ahí, sigue presa, pero el abogado vivo y hábil ha pedido el cese de la prisión preventiva. ¿Por qué? Ha presentado nuevos elementos de convicción, es decir, declaraciones de testigos. ¿Qué pasa? Alexandra la están investigando por apropiarse de un bien inmueble. Bacán. Al final se comprobó que este bien inmueble, le transfirieron por herencia. No se apropió ilícitamente, le correspondió por herencia. ¿Hay prueba de ello? Sí. Al final el testigo vino después porque estaba en Luxemburgo. Bien, estaba en Luxemburgo, estaba en Europa. Así que no se pudo presentar a las audiencias o cuando el fiscal había solicitado para que puedan declarar. Así que recién vino de viaje el estimado,
presentó las pruebas y efectivamente se comprobó que Alexandra no se apropió ilícitamente. Su padre le había transferido lícitamente por herencia este bien inmueble. ¿Cese de prisión preventiva? Así es, porque hay un nuevo elemento de convicción que justamente se presentó por una declaración del testigo para así justamente se pueda dejar sin efecto la prisión preventiva. Cuando nosotros llamamos nuevos elementos de convicción, no se va a evaluar los elementos que el fiscal había solicitado al inicio, sino deben ser nuevos, recientes. Estos pueden ser declaraciones testimoniales, pericias, documentos o justamente, disculpen, este número 4, no olvídenlo, deben ser que estos deben ser reales. Esto debe estar acá en el medio. Bien, declaraciones testimoniales, pericias y documentos. Y todos estos deben ser reales, comprobados. Si no, sigue metida Alexandra ahí en la cárcel. Bien, hasta acá me han entendido sobre el cese. ¿Qué opinan, chicas? ¿Hasta el cese me han entendido? Ya lo hablé. ¿Hasta el cese me han entendido? Sí, ¿no? Bacán. Ok. Cese de la prisión preventiva. ¿Quién puede solicitar el cese? El imputado, como ya mencioné en el artículo, el fiscal sí puede solicitar el cese porque dice, ya fue. No hay pruebas. No hay nada. Ya perdí el caso. Me queda únicamente acudir al cese. Y el fiscal puede solicitar el cese. El juez de la investigación preparatoria puede solicitar el cese, así es, pero por oficio. Artículo 255 del Código Procesal Penal, las medidas de coerción son reformables aún de oficio. Esto es muy importante. Recuerden, estimados, que una vez que la persona, bueno, es decir, el imputado, solicitó el cese de la prisión preventiva porque presentó nuevos elementos de convicción, bien, el imputado por parte de la defensa presentó nuevos elementos de convicción y estos nuevos elementos de convicción deben de justamente presentarse y aparte solicitar la comparecencia con restricciones. Esa es la figura correcta. Acá más que todo hablamos de un tema de legitimidad, porque no cualquier persona puede solicitar el cese, sino tal cual está regulado en el artículo 283, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Bien. Así que hasta acá es sobre la videoconferencia que hemos estado hablando, estimados. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O todo claro? ¿Qué opinan? Los leo. ¿Qué opinan, chicas, chicos? ¿Qué opinan? ¿Cómo estaba la clase? ¿Complicado? ¿Han entendido? ¿Hay un dato que no han entendido? ¿Qué opinan? Esto van a verlo sí o sí cuando lleguen derecho procesal penal. Así que sería mejor que pregunten para que estén activas cuando justamente el profesor toque estos temas. Y digan, me acordé de Mauro y respondo a esto. Y ya estoy. Y ya estoy. ¿Alguien tiene una duda? ¿Una pregunta? ¿Qué opinan, chicas, chicos? Las leo. ¿Están ahí? ¿Se han quedado dormidas, creo? Muchas gracias, Gemima. Aparte de ti, ¿alguien tiene una duda o todo claro? Yo sí entendí, dice Alexander. Muchas gracias. Es importante. Se entendió, Catherine. Ok. Camila, todo claro. A ver, voy a preguntar a otras por si están durmiendo. Xiomara dice, sí, todo claro. Vania dice, muy claro, se entendió un tema es muy importante y muy bonito porque a mí, bueno, me he leído como tantos libros porque vas a encontrar un gran abuso de la prisión preventiva hoy en día, chicas, te los digo francamente. Ya les he hablado sobre el test de la proporcionalidad, eso es fundamental, y mayormente los fiscales se saltan ese test. Y de frente prisión preventiva todo. Ahí me dice todo claro. Bien. Ok, no se vayan, quiero decirles un dato aparte. Quiero cerrar esto. Un toque, por favor. Era acá, creo.